Bien, el escrute de la palabra, yo tengo que presentárselos ahora a ustedes. Voy a tratar de ser sintético, porque sé que ya han escuchado grabaciones y eso me ayuda mucho para que podamos avanzar. Y sobre todo porque quiero tener la experiencia del escrute, que es lo más sabroso, ¿no? Nosotros empezamos en el escrute invocando al Espíritu Santo para que venga, para que nos ayude, como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Nos hemos reunido en la presencia del Señor y sabemos que Él garantiza su presencia cuando dos o más estén reunidos en su nombre. Acá hay muchos más de dos, así que el Señor está presente acá en el medio, se hace presente aquí y nosotros hemos venido a comulgar con la palabra de Jesús, vamos a comernos una palabra. A mí me gusta esa expresión de comulgar la palabra, quizás porque he tenido experiencia en otros grupos de oración, no sé, aquí no conozco todas las historias, de gente que no puede acceder en este momento a la comunión sacramental. Entonces la comunión con la palabra es algo que verdaderamente los llena, los entusiasma, los llena de esperanza. Los llena de esperanza y se ponen en un camino para lograr también la otra comunión. Eso yo lo he experimentado con el escrute, así que son todos bienvenidos. Nosotros venimos a comulgar con la palabra, es decir, que te vas a comer una palabra. Empezamos a preparar la misa del domingo. Por eso vamos a leer, esta etapa se llama el escrute litúrgico, y entonces vamos a leer el Evangelio del domingo que viene. Hay grupos que leen el domingo pasado, pero eso es como ir para atrás del reloj. Lo positivo es prepararse durante la semana para que palabra y Eucaristía sean preparadas y celebradas y festivamente en la misa de sus parroquias, en fin. Bueno, entonces esto es lo primero. Nosotros venimos a comernos una palabra. Y ya que digo una palabra, yo sé que también ustedes participan en grupos de oración diversos y tienen experiencias de distintos tipos de oración. Acá nosotros, cuando escuchemos el Evangelio del domingo que viene, vamos a tratar de abrir el oído de tal manera que nos quede una palabra. Así, una palabra. De todo el texto, de todo lo que vamos a escuchar en cada domingo, nos vamos a quedar con una sola palabra. Aquello que dice la misa, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanarme. Y a mí me motivaba esto de decir, ¿y cuál será la palabra que me va a sanar? Bueno, cada semana el Señor nos regala un montón de palabras en el Evangelio, pero como vamos a la misa, muchas veces sin prepararnos, sin haberlas leído, sin saber de qué se trata, después estamos en la misa y a veces no se lee bien, no hay buen audio, no hay buena entonación, las personas que pasan a leer a veces lo hacen por un compromiso social, mal elegidos, mal preparados, y nosotros nos perdemos la palabra. Y ustedes son de liturgia, ¿no? Así que les viene bien este comentario. Yo he enseñado liturgia en el seminario, así que viene bien esto de decir, hay que prepararla a la gente que lea, para que preste su voz a la proclamación del mensaje de salvación. No es cualquier cosa, no es para que vaya la fulanita de turno porque cumple 15 o es la comadre de la no sé cuál. Bueno, ya no voy a empezar a hablar como párroco, sigo explicando el escrute, ¿no? Bueno, en el escrute entonces nos tenemos que quedar con una sola palabra. Por lo tanto, esa palabra hay que tratar que sea proclamada dignamente y claramente. Entonces ustedes van a tener en su cuadernito espiritual que yo les he pedido que traigan, lo primero que anotamos es la cita bíblica, que es de donde Dios nos va a hablar. De la cita bíblica sale una flecha y ponemos la palabra que nos toca. Esa palabra tiene que ver con lo que te está pasando, con lo que hoy está pasando por tu vida, con tu historia, con tu alegría, con tu sufrimiento. Por eso, desde ahora te estoy incentivando para que abres el oído y para que te dejes germinar con el Espíritu a través de la palabra que te quiere sanar. ¿Por qué insisto con la palabra que te quiere sanar? Porque esta palabra que hoy comulgás en forma de palabra, el domingo la vas a recibir en forma de Eucaristía. Te vas a comer esa palabra hecha Eucaristía, que no es otra cosa que Jesús. ¿Quién es la palabra encarnada? Jesucristo. Lo que pasa es que hoy, cuando empezamos a preparar la misa del domingo con el esquema del escrute, lo recibimos en forma de palabra. Y el domingo se confirma en forma de Eucaristía. Palabra y Eucaristía. Es fantástico poder vivir esa
esa dualidad que nos hace uno en la presencia de Dios, personalmente y comunitariamente. Muy bien, entonces, en el escrute vamos a descubrir una sola palabra que me sana, que me salva y que me libera. Voy a poner un ejemplo para que sea claro. A ver, decime una palabra. Padre. Padre, me dice ella. Entonces, si la palabra del Evangelio a mí me toca y es Padre, yo escribo Padre y en un momento de oración personal le pregunto al Señor, a ver, Señor, ¿qué me querés decir con Padre? ¿Vos querés ser mi papá o querés que yo me acuerde del mío que ya no está y que he querido tanto, por ejemplo? Entonces ya miren lo que surgió de la palabra Padre. De la palabra Padre empiezo a sacar flechas y pongo, vos te querés mostrar como mi papá. ¿Querés que piense en mi papá que ahora está difunto? ¿Y querés que piense en este papá con el que me he llevado tan bien? ¿Ven? Ya salieron 3 realidades de la palabra Padre. Eso yo lo hago en la oración personal. O sea que Dios desde una palabra me empieza a mostrar una realidad que tiene que ver con mi historia. Ahora, ese momentito de oración personal dura unos minutos, lo vamos a experimentar ahora aquí, pero necesariamente tenemos que pasar a la experiencia de poder leer la Biblia y escrutar la palabra en iglesia. Eso quiere decir en comunidad. Y por ahí pasa lo que es propio del escrute, que es el discernimiento comunitario. Todos necesitamos tener discernimiento tanto para descubrir la voluntad de Dios en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario. En el escrute te enseñamos una manera, una forma, un método de discernimiento comunitario, cuya característica fundamental son las preguntas. Fíjense que en el escrute nosotros no enseñamos, no catequizamos. Atenti con esto, ¿no? Porque acá hay muchas catequistas. Acá no catequizamos, no enseñamos, no damos testimonio, solo preguntamos delante del que es la palabra, y el hermano, si se cree esa palabra, cambia el corazón. Miren lo que es el desafío del escrute. Y funciona, ¿eh? Funcionó ayer, que lo hicimos en una parroquia, funcionará hoy, también aquí, seguramente, y si ustedes le dan cabida en su vida van a ver cómo en pocos escrutes, 2 o 3 escrutes, la gente ve con claridad y pasan 2 cosas, o se queda o se manda a mudar. Porque hay gente que no se quiere sanar. Jesús, cuando quería hacer un milagro para sanar a alguien, le decía, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés que haga por ti? ¿Querés sanarte? Porque si no querés sanarte, ¿para qué me voy a mandar un milagro, viste? Si vos no querés, me vas a gastar un milagro y no pasa nada. Entonces hay gente que en el escrute, yo lo veo y con dolor, veo que el escrute le hace bien y se manda a mudar. O veo que le hace bien y se enamora y se queda. Y empieza a cambiar de a poquito su vida. Porque es la palabra la que empieza a germinar sus pensamientos, su voluntad. Aquí estoy viendo alguno que me decía, padre, en 2 escrutes se me aclararon las cosas que en 20 años de terapia he descubierto. Una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente Jesucristo, que es la verdad, y que te ama con locura y quiere el bien para vos, Él es el que viene verdaderamente a correrte el velo y mostrarte quién sos de cara a Dios y qué es lo que Dios espera de vos. Verdaderamente hace maravillas cuando somos obedientes en esto, el escrute. Muy bien, las preguntas pueden ser normalmente, como estamos acostumbrados nosotros en la vida diaria, como nos dirigimos generalmente, muy curiosas. Nosotros en el escrute no hacemos preguntas curiosas. Yo suelo decir que así como en la calle pregunta el que no sabe dónde queda el cine tal, ¿dónde queda el cine tal? Porque no sabe, pregunta porque no sabe. En el escrute a mí me gusta decir que pregunta el que sabe. Sabe quiere decir con sabiduría divina, sabe con sabiduría del Espíritu. ¿Y yo cómo puedo saber? Cuando el hermano te cuenta cuál es su palabra y qué es lo que Dios le mostró, el Espíritu Santo, que te ha traído a este escrute con ese hermano y no se equivoca, te hace saber a vos
lo que puede estar necesitando él. Así funciona. Entonces vos le transformás en pregunta lo que vos intuís que Dios le está queriendo decir. Es curioso cómo a veces los hermanos, justamente anoche también un hombre, le preguntaron algo, creo que fuiste vos, Alejandra, ¿no? Le preguntaste algo y él dijo, ahora me lo estás haciendo ver, porque hasta ahora no me di cuenta de eso. O sea, ¿cómo una persona que es desconocida para vos, en el misterio de lo que es la iglesia reunida en oración, puede ayudarte a ver lo que vos mismo estás queriendo ver y no podés de hacerlo? Y eso produce una hermandad, una unidad con esta persona desconocida para vos, que se llama comunidad. Ahí el Señor empieza como a hilvanar las vidas de cada uno y los hace ser comunidad. Porque, hermanitos, grupos de WhatsApp hace cualquiera, ¿no? Pero comunidad únicamente la hace el Espíritu Santo y lo hace mediante la escucha de la palabra. Si el Espíritu Santo no germina la vida de ustedes y entre ustedes, nunca van a ser una comunidad. Hay gente que lleva años reuniéndose y son grupos de oración. Nunca serán comunidad si no se dejan interpelar por la palabra. Interpelar, yo diría, desnudar por la palabra. Herir por la palabra. Una vuelta un cura me dice, herir, claro, como espada de doble filo. Herir para que corte, para que despegue, para que divida. Este niño será causa de salvación y condenación para muchos en Israel. Entonces este niño está aquí presente, es Jesucristo. Y viene a ser causa de salvación y de condenación. La palabra se proclama y produce dos cosas: aceptación o rechazo. El que la acepta por gracia, no por mérito. ¿Quién soy yo, Señor, para que con esta palabra hoy me aclares tanto mi vida? ¿Qué he hecho yo para merecerme eso? Nada, es gratis. Dios a quien quiere le abre el oído para esto. Por eso dice la palabra, Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. No es por voluntad propia que están aquí. Ustedes han recibido una invitación, pero están atraídos por el Padre para que Jesucristo se los revele mediante la acción del Espíritu. Es una obra trinitaria que acontece aquí hoy en esta pequeña comunidad reunida en oración. Muy bien, después de las preguntas viene el último momento del escrute, que son las oraciones espontáneas. De esto voy a decir simplemente lo siguiente, porque yo noto, visitando grupos de oración, que también somos como reiterativos en la oración. Parece que no maduramos, no crecemos. Es como que siempre estamos pidiendo lo mismo o entregando lo mismo. Hay gente que me dice que ya le entregó al Señor tal cosa y yo le digo, ¿y qué te la devuelve? Porque claro, en cada grupo de oración veo que le entrega. A ver, ¿Jesucristo o es sordo o te lo vuelve a devolver para que vos le vuelvas a entregar la semana que viene? O sea, no veo crecimiento, no veo cambio. Y el Espíritu siempre tira para arriba. Nosotros no nos tendríamos que conformar con un estándar cristiano. La unión es hasta el abrazo definitivo con el Padre Eterno. Y aquí abajo yo tengo que tener manos que me ayuden, que me corrijan. Son los que me quieren, los que me corrigen, no los que me adulan. Y los que me animan también en las cosas que puedo hacer bien. Yo necesito de esa pequeña comunidad que me anime y que me corrija, porque son la garantía de que voy caminando hacia la unión con Dios. Si no, ¿quién te garantiza que en tu devoción particular, que en tus devociones, en tu habitación, estés yendo por buen camino? O no sea un culto a tu propia excelencia o a tu propio gusto. Entonces necesitas de la comunidad. Esta es la experiencia del escrute, un grupo que quiere ser comunidad, en un proceso de 7 años, lo hablábamos antes, que es poco tiempo. Es casi mágico que un grupo se transforme en comunidad en 7 años. Si son obedientes, el Señor dará el crecimiento. Pero no crean que es mucho tiempo, porque necesitamos sacarnos las caretas y para eso hace falta tener una comunidad donde uno sienta la presencia de Jesús y sin miedos pueda darse a conocer a los hermanos. Para que los hermanos en un proceso vayan
aceptándonos como somos, no como nosotros quisiéramos ser. La careta es andar por la vida mostrando la parte que me gusta de mí. Y tapándome con el flequillo, yo no tengo el error. Sí, padre, le presto. ¿Me entendés? Vos tenés un lindo flequillo para taparte, ¿ves? Y cuando querés podés elogiar a la fulana, entre el flequillo capaz que lo lográs. Bueno, pero nuestras caretas son esas cosas que nos ponemos para no mostrarnos como somos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de mostrarnos como somos. Y lo único que te va a sacar de eso es la palabra, que vence el miedo, vence el temor y te une al amor. Digo definitivamente, esa oración espontánea se puede hacer solo de 4 maneras: petición, acción de gracias, alabanza y adoración e intercesión. Ya que hemos terminado, o estamos terminando, este seminario para la vida, y ustedes son frutos de eso, como el escrute tiene la tercera parte, oración espontánea, nosotros, mejor dicho, ustedes, que ya forman parte de esta experiencia de ven y sígueme, solo en el escrute van a hacer las 2 primeras partes. Porque la última parte la van a hacer el jueves en la comunidad. Es decir, el jueves en la comunidad, ustedes van a transformar en oración espontánea lo que van a escrutar los días martes, ¿no? Si se siguen reuniendo este día. O sea, el martes preparan la palabra del domingo, la oran en comunidad el jueves y la comulgan el domingo. Escuchá, no le van a dar tregua al crecimiento espiritual. Si se toman en serio esto, hermano, el progreso va a ser fantástico. Yo se los auguro. Entonces, hoy vamos a hacer la experiencia de las 2 primeras partes, solamente. La oración espontánea la vamos a hacer el jueves, Dios mediante. Cuando terminemos psicología y espiritualidad, vamos a hacer una pequeña experiencia de oración espontánea que les pido que pongan atención, aunque yo se los voy a recordar el jueves, de cómo se hace. Transformar en oración las historias que aquí van a surgir, lo que aquí vamos a escrutar. Bueno, ¿están dispuestos entonces a que comencemos ahora la experiencia? Sí, estamos. Muy bien. Van a sacar la Biblia.